de la atención a las personas con discapacidad, el 94% responde afirmativamente. Importantísimo, punto en el que voy a hacer mucha incidencia, ¿cómo se financia? El 60% ahí, como veis, menciona las convocatorias públicas, es decir, financiación pública para estos servicios. Visto un poco este incremento cuantitativo en cuanto a personas, visto un poco también el esfuerzo institucional realizado, ahora quiero que hagamos una pequeña reflexión. Voy a servirme de 2 o 3 referencias en papeles. Esta mesa es un poco caótica. Perdona, Mercedes. En cuanto a, bueno, con esta foto nuestra general, ¿en qué medida estamos dando respuesta o no a lo que se supone que nuestra pertenencia a la Convención nos exige? El artículo 24 de la Convención es el que hace más referencia o que hace más énfasis en el capítulo educativo. Desde mi punto de vista, como universitario, como responsable universitario, se hace muchísimo énfasis en educación primaria y secundaria. Y esta reflexión es lógica. Si la hacemos desde el punto de vista de un país en desarrollo, miembro de la Unión Europea, y tenemos que ver que esta convención tiene una vocación, como todas las de Naciones Unidas, de universalidad, de llegar al conjunto de los Estados partes, miembros de la Organización de Naciones Unidas, pues a la hora de priorizar los esfuerzos, parece lógico que este tipo de convenciones hagan referencia o sobre todo hagan énfasis en los colectivos más débiles o donde hay más necesidad. Con lo cual, como primer paso, es lógico y desde mi punto de vista positivo el hecho de que en la negociación del texto de la Convención se hayan priorizado estos aspectos, junto con otros de gran importancia. Se mencionan pues, desde el capítulo de la lengua de signos hasta intérpretes, en fin, la infancia también, capítulos que por su propia sensibilidad requerían un esfuerzo importante. No obstante, para el ámbito particular de la universidad, ¿qué conceptos van a ser claves? Bueno, pues algo tan general como el comienzo del artículo 24, cuando dice de forma textual, explícita y con contundencia, dice los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con lo cual ya estamos partiendo, al menos a pesar de que luego ese artículo haga énfasis en aquellos ámbitos en los que considera necesario hacer mayor esfuerzo, la propuesta de salida es muy ambiciosa por parte de la Convención. No obstante, el propio artículo menciona algunos aspectos que son los que van a ser clave en los próximos años para tener en cuenta y desarrollar por parte de los Estados y por parte del propio comité encargado de la vigilancia de estos derechos y obligaciones. Los voy a leer. En primer lugar, hace referencia a aspectos como los ajustes razonables, la formación efectiva de las personas, concepto bastante curioso. Se dota como objetivo del propio articulado de ese propio texto el objetivo de la plena inclusión, es decir, es muy ambicioso desde un punto de vista finalista. Habla de la participación plena y en igualdad de condiciones en la educación, es decir, no habla de progresividad, no habla de la medida de lo posible conforme a sus recursos disponibles, etcétera. También habla, muy importante que lo mencionaremos luego, de formar a profesionales y en el capítulo, en el caso de mi universidad sin duda, pero creo que en las otras también, de formación a lo largo de la vida, habla de forma expresa de aprendizaje durante toda la vida, insisto, durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones. Lo cual quiere decir que a un Estado parte que en uno de sus informes que remita al comité, si deja constancia de que de sus distintos colectivos sociales ha hecho mucha énfasis, por ejemplo, en la parte de la infancia o en la parte de secundaria, pero no así en la parte de los colectivos de los mayores o en la parte de los colectivos universitarios, el propio comité, en la respuesta y las observaciones que realiza el Estado parte, le va a hacer saber, lógicamente, que está incumpliendo con una de las obligaciones que tiene por pertenecer a este tratado. Tiene un pequeño truco esta convención, como todas, porque el artículo 4, uno de los artículos generales, el artículo 2, que con carácter general
habla del concepto de ajuste razonable. Voy a leerlo textualmente. Por favor, pido a la mesa que, como no he estado en las anteriores comunicaciones, si digo algo que ya se ha dicho, me lo digáis, ¿eh? Dice, ajuste razonable se entenderán modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos y libertades fundamentales. La clave es lo de que no impongan una carga desproporcionada o indebida. ¿De acuerdo? Esa va a ser esa referencia a la proporcionalidad, esa referencia a la progresividad, va a ser sin duda una de las cláusulas a las que los Estados se acojan para hacer saber al comité que están trabajando, que están haciendo un esfuerzo que debe ser progresivo, pero que en todo caso, si no cumplen con esos objetivos finalistas de la plena inclusión, al menos al comité lo que más le va a importar es que sea una evolución creciente y que sea un compromiso reforzado con el paso del tiempo y lo más proporcional que pueda y lo más progresivo respecto a sus propias capacidades en tanto que Estado. Pensemos que, insisto siempre que se habla de Naciones Unidas, estas obligaciones son las mismas para España que para estados del sudeste asiático, centroafricanos o americanos que sean parte en este pacto. Con lo cual, de alguna manera, tenemos que situarnos en dónde estamos como parte de estos compromisos. Ideas vinculadas a estos conceptos. Estos días he tenido ocasión con los pedagogos de la mesa, como Víctor, por ejemplo, que saben muchos más de estos temas, pero de un poco bucear en por qué la Convención ha hecho suyos algunos conceptos ya debatidos en el plano educativo. Yo soy jurista y no me voy a atrever a lanzarlos, pero sí quiero, por ejemplo, me ha gustado mucho un informe de Handicap International que analiza artículo por artículo, está disponible en la web de forma gratuita y de libre acceso, los distintos artículos, y en referencia, por ejemplo, a la educación inclusiva, concepto que ya salió incluso desde la Declaración de Salamanca, aquellos que saben de educación y sabrían interpretar mucho más sus aristas y los matices propios de este concepto, lo habla en inglés, pero es verdad que la traducción propia, sería la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad del propio concepto educativo. Es un debate más amplio, creo que no procede aquí en esta mesa, salvo que Víctor o algunos de la mesa quieran saber más sobre la importancia que tiene ese concepto de inclusivo, que es mucho más allá de la propia integración y demás. Y esto va un poco en la línea con la idea y el concepto que sí recoge la Convención, como ya he dicho antes, de ajuste razonable, que está contemplado, como les decía, en el artículo 2 y en el artículo 4.2, que era el otro que me faltaba, y ya paso de diapositiva. El 4.2, que es uno de los trucos, dice: con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar medidas, y ahora dice, hasta el máximo de sus recursos disponibles. ¿De acuerdo? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Recomendaciones. Bueno, el sistema de trabajo del comité, ¿se ha explicado ayer algo parecido? ¿Cómo funciona el comité? No, ¿no? Se ha explicado esta mañana. Bueno, sí, vale, perfecto. Pues lo habrán explicado mucho mejor. Quiero decir, ya se ha explicado la herramienta de la presentación de informes. Entonces, en el caso de España, que se presentó un informe muy detallado en el ámbito educativo, en cuanto al aspecto, como he dicho yo, del avance legislativo institucional al respecto. Y luego se hicieron unas recomendaciones. Os invito a todos, por favor, a que vayáis a la página del comité, las tenéis en las 5 lenguas oficiales, veis las recomendaciones a España y las que yo destaco, que me han llamado más la atención. Una, la que creo que resume toda mi intervención en y posicionamiento personal, que es que preocupa la eficacia general del sistema. Es decir, el comité es consciente de todo ese esfuerzo institucional, de todo ese marco normativo, pero luego, a la hora de ver los hechos, a la hora de ver los sistemas de evaluación y a la hora de, ¿por qué no?, ver las posibles medidas de sanción por incumplimiento, ve que hay no solo una ausencia de mecanismos disponibles, sino que también se ha hecho muy poco uso de ellos. Y eso es una preocupación en cuanto a la eficacia general. Segundo, en el ámbito educativo, en particular, se traen con respecto a España consideraciones, sobre todo traídas de la secundaria. Se hace referencia a los problemas derivados de segregación que en muchos casos, en las aulas, que en muchos casos los Estados, como en el caso de España, lo intentan justificar, o al menos el centro educativo, por motivos económicos. Preocupación que, dado el contexto actual, en el futuro
pues desde mi punto de vista también hay que tomarla muy en cuenta. Tercero, hace una incidencia fuerte, una petición de mayores esfuerzos, esto es textual del informe, petición de mayores esfuerzos financieros y humanos, y hace referencia a profesores especializados. Y importante, en esas observaciones al Estado español, así como en todas las observaciones que me les he mirado todas hasta ahora, porque hay solo 5 o 6 en cuanto a informes ya concluidos, la palabra universidad no sale. Ni universidad ni educación superior. Es un hecho, no pasa nada, es decir, sencillamente veremos en el futuro qué es lo que se hace, pero el aspecto universitario, en este caso, por parte de España sí se menciona, porque se describe, lógicamente, todo este campo institucional y normativo que yo he mencionado, pero tanto por parte del Comité en sus observaciones a España como en cualquiera de las otras que ha realizado hasta ahora, el capítulo Educación Superior o el capítulo Universidad, salvo que a mí se me haya pasado en mi búsqueda, y soy buen investigador, no se menciona la palabra universidad. En la diapositiva, que está disponible luego para el Congreso, algunas de las otras observaciones que ha realizado el Comité a otros Estados miembros insisten en estas ideas, no voy a leerlas, pero es un poco lo que ya he dicho, en cuanto sobre todo a educación inclusiva, secundaria, adaptaciones razonables, inclusión como noción fundamental de la Convención, insistencia en la formación del personal de educación, tal como también se ha hecho con España, es decir, parece ser, se deduce de este examen que el comité ha querido al menos tener 4, 5 o 6 u 8 puntos fuertes, en este caso orientado a profesores, orientado a inclusión, orientado a no segregación, que nos va a hacer de forma repetida incidencia a los estados parte. Insisto, dentro de los cuales la universidad a fecha de hoy no está incluida. Paso a una de las siguientes partes de la exposición, avances y nuevas herramientas. Como muchos las conocéis, sencillamente las voy a mencionar y luego en el debate, si queréis, podemos comentarlas más. He seleccionado 4, hay más. Una de ellas, el Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, bien conocido por todos, lo llamo herramienta por simplificar, pero fue una iniciativa muy importante que permite, desde mi punto de vista, y hablo en el plano completamente personal, una mejor correlación y una mejor cooperación entre el sistema educativo de secundaria y el universitario. Es una opción posible. Uno de los retos, posible o no posible, deseable o no deseable, es si se desea o no se desea reactivar ese foro. 2. Otra de las herramientas importantes desarrolladas en los últimos años es la famosa área de atención a la diversidad de RUNAE, la cual yo tengo el privilegio, he tenido durante estos años posibilidad de coordinarlo. Uno de los retos, autocrítica a todas las universidades que estamos ahí, es mejorar muchísimo, no solo la coordinación, sino también la información que tenemos de lo que hacemos unos y otros. El acceso a la información, el acceso a la comunicación. Tenemos herramientas, luego podré poner algunos ejemplos si alguno lo desea, pero queda muchísimo por mejorar en ese sentido. Porque las universidades, entre otras cosas, porque vamos con las prioridades y el estrés que vamos, muchas veces pues, el día a día nos come para poder realizar más puestas en común de cómo lo estamos haciendo con la discapacidad. En línea con la segunda, creamos, para mejorar esa coordinación, una red de los propios equipos técnicos. Se llama red SABDU, es imposible de pronunciar, pero es la red de servicios de atención a personas con discapacidad en la universidad. Permite poner en la práctica, sobre todo la experiencia de unos y otros, permite resolver dudas, permite establecer canales de comunicación, permite que nos encontremos periódicamente cada X tiempo. Sin embargo, al final la autonomía universitaria lleva a que, por voluntad de esos técnicos que son maravillosos y unos grandes profesionales, hay más de uno en la sala, hay más de 10, pues lógicamente las cosas salgan y se intente buscar una cierta homogeneidad y se intenten buscar unos parámetros comunes. Pero a fecha de hoy tenemos todavía una gran ausencia en muchas ocasiones en cuanto a criterios comunes. Y hablo de criterios comunes mínimos, no hablo de que lo tengamos que hacer todos igual, que no se trata de eso. Tercero, hemos desarrollado diversos proyectos particulares en los cuales colabora la universidad y el movimiento asociativo. Acabo de mencionar algunos de ellos. Deberíamos sentarnos todos para priorizar cada año, al menos que haya 1, 2 o 3 en los que estemos todos.
decir, en los que garanticemos la plena participación.